La FAO, el primer día de la reunión, dijo, para arreglar en estos momentos el problema urgente, no lo que tengamos que resolver a lo largo de los años, se necesitan 1.200 millones de dólares, recaudar 1.200 millones de dólares para solventar la hambruna en estos momentos. Esos 1.200 millones de dólares, para que nos hagamos idea, es la quinta parte de lo que a los españoles nos devuelven con el cheque de los 400 euros, esos que nos van a devolver a... Los 1.200 millones de euros es la quinta parte... 1.200 millones de euros es la quinta parte de los 6.000 millones de euros que cuesta la medida de que nos devuelvan los 400 euros. De eso es lo que estamos hablando. Para arreglar el problema del hambre del mundo, la FAO decía, necesitamos 30.000 millones de dólares año. Las pérdidas de los bancos en el mundo en este año 2007 por la crisis de las hipotecas basura o de las hipotecas locas han sido 386.000 millones de dólares. Comparemos, es decir, las magnitudes de las que estamos hablando. Y estamos hablando de un problema de hambre en el mundo, y eso no es demagogia. Y eso por no entrar, aunque también se podría, alguien puede tildarlo de demagogia, por no entrar en lo que cuesta, por ejemplo, la intervención norteamericana en Irak, por comparar, ¿no? ¿Por qué cada vez que se dice esto, que todo el dinero que se gasta en armamento, que se gasta en guerras, debería gastarse en ayuda al desarrollo, siempre hay alguien de guardia que salta y dice eso es demagogia? Bueno, la verdad, ciertamente no sabría darte esa respuesta. Es más que nada una cuestión de mentalidades o de cómo entender ciertos conceptos. Bueno, sin duda, y siendo España una potencia media, siendo España una potencia media de cara a la ayuda oficial al desarrollo, sí que se está haciendo una grandísima labor, y sí que cuanto menos el gobierno actual lo que está teniendo es una concepción bien clara de cuáles son las necesidades y todas las prioridades a las que tienen que dirigirse en todas las áreas donde pueda haber cooperación, en todas las regiones del mundo, en América Latina, en África. Yo creo que eso ha sido un gran avance, y la Agencia Española de Cooperación, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, lo tiene bien claro. Y hay que contar también que junto con la ayuda que pueden generar cada uno de los países, también está la ayuda de la Unión Europea. Esto es otra área que ya está unida dentro de Bruselas, y hay desde la ayuda internacional a la acción humanitaria a través de la Unión Europea, o ayuda oficial al desarrollo. Es otra vía que realmente también tanto las organizaciones como los países miembros pueden estar haciendo un gran aporte. Esas personas que hablan de demagogia, yo creo que eso forma parte de una ideología dominante durante mucho tiempo en el mundo, que ha estado diciendo que para arreglar los problemas cada palo debe aguantar su vela. Y cada palo, es decir, debe aguantar lo suyo y mejorar y ser autosuficiente, ¿no? Todo eso se ha roto en 1000 pedazos con las dificultades que está pasando en el mundo ahora, ¿no? Es decir, cuando vemos las dificultades que hay en el sector financiero, en el sector inmobiliario, en algunos países relacionados con el petróleo, vemos que no solamente los ciudadanos, sino muchos gobiernos demandan la ayuda del poder público, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es destruir, es decir, tratar de destruir esa ideología que durante muchos años ha estado diciendo estas cosas que no tenían sentido, o que tenían sentido mientras ellos no tenían dificultades. Cuando ellos tienen dificultades, inmediatamente piden ayudas. Piden ayuda. El ejemplo que pone usted, en Estados Unidos, por ejemplo, con la tragedia del Katrina, se comprobó cómo había una especie de bolsa del tercer mundo metida dentro del primer mundo. Claro, pero no solamente eso, José María, es decir, cuando surgen a partir del mes de agosto todas estas dificultades financieras, vemos cómo los bancos centrales, coordinados, proporcionan ayudas a los bancos para que salgan del problema. Y nadie se rasga las vestiduras. Entonces, yo soy muy partidario de esas ayudas, siempre que cuando lleguen este otro tipo de problemas, tratemos las cosas del mismo modo. No digamos, no, para esto sí, pero para esto otro no. Boris, en su trabajo están centrados en los niños, en la gente más frágil, pero me imagino que llega un momento que a lo mejor tienen que elegir entre si salvar a los niños, salvar a los adultos. ¿Cómo se organiza? Porque también en la tragedia del hambre hay jerarquías, hay rangos. ¿Esto cómo se organiza? ¿Cómo son ustedes capaces de tomar la decisión, digamos, más conveniente? Hombre, sin duda, cuando estamos hablando de emergencias, en todo momento trabajamos con la infancia, pero también con toda su familia, y con toda la comunidad. Y tal como lo hacemos a través de nuestros sistemas de protección a la infancia, que es en todas las intervenciones nutricionales o cualquier tipo de emergencia por un desastre natural o por un conflicto armado, lo que nos aseguramos es que los derechos de la infancia a todos los niveles son cubiertos, al mismo tiempo que nosotros trabajamos en pos de toda la comunidad. Una de las cuestiones
cuestiones preocupantes es que en una cuestión como la hambruna, cuando hay una crisis alimenticia, es extremadamente difícil asegurar que los niños y niñas vean cubiertas sus necesidades nutricionales básicas, porque la situación es tal crítica que cualquier tipo de ayuda, si no está bien monitoreada y bien asesorada de cara a las comunidades, es muy posible que los líderes de la comunidad o los líderes incluso familiares empiecen a distribuirla según otras concepciones, otras prioridades, y pueda acabar desapareciendo. Por tanto, la nutrición severa en los menores de entre 1 y 5 años pues sigue aumentando y las defunciones, etcétera, siguen agravándose. Por tanto, junto al trabajo de una ayuda directa, siempre tienes que hacer una labor de acompañamiento, de asesoramiento y monitoreo de que toda la ayuda está llegando adecuadamente a la infancia y al resto de la comunidad. La solidaridad, para ser eficaz, tiene que ser profesional, tiene que estar bien hecha. Sin duda, sin duda. Y siempre entendiendo que las poblaciones tienen una capacidad de respuesta propia, que muchas veces, por la continuidad de la crisis alimenticia, van perdiendo sus propias capacidades de respuesta y se van empobreciendo y encontrando mayores dificultades para poder salir adelante. Lo que necesitan es un asesoramiento y un acompañamiento conjunto para que muchas veces ellos mismos vean fortalecidas sus propias respuestas y las sigan llevando adelante. Joaquín Estefanía, ¿hasta qué punto en esta hambruna está influyendo un dato que alguien maneja? La creación de combustible a partir de productos agrícolas está desatando los precios, está dificultando el acceso a ese producto natural por parte... Es un debate muy difícil, sobre el cual yo no tendría respuesta rotunda, ¿no? Es decir, yo creo que los biocombustibles, primero, quitan de la cadena alimentaria una parte de los alimentos y los encarecen, aunque yo creo que no mucho, yo creo que ni mucho menos ese es el principal elemento. Pero yo creo que esto también tiene una cosa buena, es decir, que ha abierto el debate sobre los biocombustibles, ¿no? Es decir, sobre qué efectos tienen, es decir, para qué sirven los biocombustibles, como recuerda. Es decir, surgieron fundamentalmente como una alternativa para luchar contra el cambio climático, porque parecían menos contaminantes que el petróleo y los combustibles fósiles. No sabemos si eso es así o no es así. Hay una gran discusión en el mundo, es decir, que es transversal además. Por ejemplo, el presidente Lula, el presidente brasileño, defiende los biocombustibles rotundamente. En Europa hay una gran discusión. La Comisión Europea ha dictado que para el año 2020, creo recordar, el 10% de todo el transporte europeo tiene que estar, con biocombustibles, ¿no? Ahora, para venir aquí, he atravesado el Parque del Retiro y todos los camiones esos que sirven para limpiarlo y todas esas cosas, pone estos camiones funcionan con etanol, ¿no? Es decir, mientras que hay otras posiciones, es decir, que dicen que los biocombustibles son muy dañinos, también, por ejemplo, en el seno de la ONU, el consultor de la ONU, Jan Sigel, el consultor suizo, dijo, esto es casi un genocidio utilizar esto en este momento porque limita, pero hay una gran discusión. Hay un debate abierto. Y en esa discusión tenemos que estar atentos, sobre todo los que permanecemos o los que pertenecemos a los medios de comunicación, porque también están funcionando los lobbies. Hay un lobby, que es el lobby de las compañías eléctricas y de la energía nuclear, que no quiere ver para nada los combustibles porque cree que el futuro pasa de nuevo por la energía nuclear. Mientras que hay otro lobby, que es el de las empresas fabricantes de biocombustibles, que dicen todo lo contrario. Si uno ojea ahora un periódico, por ejemplo, de hoy o de estos días, o los anuncios que salen en televisión, ve a los dos lobbies luchando en estos momentos por la hegemonía del mix necesario para la energía en el mundo en el futuro. No es casual que precisamente en ese cuadro que describe usted surja eso, el debate otra vez sobre la energía nuclear como posibilidad. Y en muchos casos, de nuevo, como alternativa a los biocombustibles. Han aprovechado de alguna manera estos ataques a los biocombustibles para decir, bueno, pero la energía nuclear es más limpia, es más barata, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que es un debate que tiene que emerger, no solamente en la sociedad española, sino en la sociedad mundial y sobre todo en la europea, ¿no? Es decir, para ver, insisto, esa mistura, cuánto vamos a tener de energías renovables, cuánto de energía eléctrica, cuánto de nuclear, cuánto biocombustibles. Pero yo creo que todavía el debate se ha abierto y yo no me atrevo a ser rotundo para decir, bueno, no, los biocombustibles tienen mucha culpa de lo que ha sucedido en los últimos años. Ha tenido un porcentaje de culpa sin duda alguna, ¿no? Porque al dedicar más terreno a biocombustibles se dedica menos terreno a cereales, etcétera, etcétera. Pero no me atrevería a ser todavía muy rotundo sobre eso, ¿no? Dígame, en el mapa del hambre, en el mapa de la tragedia del hambre en el mundo, ¿hay algún ejemplo concreto de país o de modelo de colaboración, de modelo de ayuda que sirva para exportar al resto, que haya demostrado empíricamente que se puede combatir el hambre? Hombre, es bastante complicado poder asegurar que hay un
un éxito rotundo en cualquiera de O los por lo países. menos un resultado que haya paliado de alguna forma Lo que ocurre, aunque sean emergencias crónicas, muchas veces para dar resultados necesitamos pues quizás una década para tener cuestiones viables, etcétera. Sí que está claro, sobre todo el modelo que se tiene que seguir es una conjunción, no solo trabajar la cuestión nutricional, sino también trabajar la cuestión social y especialmente el área de salud de una forma conjunta e integrada junto a las capacitaciones de las comunidades. Por nuestra parte, en África del Oeste estamos haciendo todo